El mundo estuvo pendiente de un hilo gracias al grupo Wagner, un grupo de mercenarios contratados por el gobierno de Vladimir Putin para combatir en Ucrania. ¿Pero por qué estuvo pendiente de un hilo? Porque estuvieron a punto de llegar a Moscú y, según algunos, tomarle un pulso a Putin. ¿Pero fue eso lo que de verdad ocurrió? Vamos a averiguarlo. Antes de nada, ¿qué es el Grupo Wagner? El Grupo Wagner es una organización militar privada rusa que se cree está estrechamente vinculada con el gobierno de ese país. Se ha informado que la compañía ha estado activa en varias zonas de conflicto alrededor del mundo, incluyendo la propia Ucrania, como ya mencioné, pero muchos países del mundo, como Siria y en África, Libia y Sudán. Los informes sugieren que el Grupo Wagner ha llevado a cabo una variedad de misiones, incluyendo operaciones de combate, seguridad privada, entrenamiento militar y otras actividades relacionadas. Sin embargo, debido a la naturaleza secreta de la organización, los detalles exactos de su estructura, operaciones y relaciones con el gobierno ruso no siempre están claros. El nombre Wagner proviene de un seudónimo utilizado por su presunto fundador, un ex oficial militar ruso llamado Dmitry Utkin, quien es un gran admirador del compositor alemán Richard Wagner. Es importante notar que, a pesar de ser a menudo denominado como una empresa militar privada, este tipo de organizaciones están oficialmente prohibidas por la ley rusa. Oficialmente prohibidas, pero aún así existen. Y el pasado día 25 de junio del año 2023, ese grupo, el Grupo Wagner, intentó hacer una cosa que a ojos de muchos fue alocada, que durante horas puso en vilo a toda la humanidad. ¿Qué fue aquella cosa? Aquella cosa fue un intento de rebelión contra Putin. ¿Cómo fue? De esta manera lo narra en su artículo publicado en Voltaire.net el geopolitólogo francés Thierry Meyssan, titulado La rebelión de Evgeny Prigozhin, que actualmente es el líder y prácticamente fundador de Wagner realmente. Aunque se dice que fue el tal Dmitry Utkin quien fundó el grupo Wagner, se sabe más a ciencia cierta que Evgeny Prigozhin fue uno de sus impulsores. ¿Quién es este señor? Prigozhin es un empresario ruso que ha sido vinculado con el presidente Vladimir Putin en diversas ocasiones. Nació en 1961 en San Petersburgo, entonces Leningrado, época en que todavía existía la Unión Soviética. Y tras pasar por el sistema penal soviético en su juventud, logró convertirse hacia 1990 en un empresario próspero en la industria de la restauración. Prigozhin ganó notoriedad al proporcionar servicios de catering a la escuela de sus hijos, lo que le permitió expandirse a otros contratos con el gobierno y eventos estatales, incluyendo cenas con dignatarios extranjeros. Esto le llevó a ser conocido como el cocinero de Putin. Además de su trabajo en la industria de la restauración, Prigozhin ha sido vinculado con la fábrica de trolls de Internet Research Agency, que se cree que jugó un papel en la interferencia en las elecciones estadounidenses de 2016, así como en el Grupo Wagner, grupo que es la temática de este vídeo, una organización militar privada rusa. Prigozhin ha negado en numerosas ocasiones tener vínculos con ambas organizaciones. Sin embargo, con la invasión rusa de Ucrania se ha probado que Prigozhin está del grupo Wagner, más después de todo lo que ha ocurrido. ¿Pero cómo? En febrero del año 2020, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a Prigozhin debido a su presunta participación en intentos de influir en las elecciones estadounidenses. También ha sido acusado por la justicia de los Estados Unidos en relación con la presunta interferencia electoral. ¿Y por qué es Prigozhin tan importante en todo lo que ha pasado en Ucrania y en Rusia? Thierry Meyssan lo cuenta de esta manera. Entre las estrategias de la OTAN se pensaba que un posible golpe de Estado contra Putin cambiaría la suerte de la guerra en Ucrania. Y se pensó que Evgeny Prigozhin podría ser la persona adecuada para dar ese giro de timón en Moscú. Washington y Londres esperaban concretar por fin el proyecto de dividir Rusia, que no lograron llevar hasta el final en 1991. Es decir, que detrás de la guerra de Ucrania lo que busca el mundo anglosajón realmente es balcanizar Rusia. O, como ellos llaman, descolonizar Rusia, porque desde Estados Unidos y desde la Unión Europea, es decir, desde la OTAN, se afirma que Rusia todavía es un imperio colonial. Y existen multitud de propuestas para balcanizar al que todavía es el estado más extenso de la Tierra. Una de las últimas fue presentada en el Parlamento Europeo en plena guerra en Ucrania. Prosigamos con Thierry Meyssan. La creación de firmas militares privadas como el Grupo Wagner fue una idea a la que el presidente Vladimir
Putin dio luz verde como medio para poner a prueba nuevas formas de mando antes de proceder a seleccionar las mejores para aplicarlas en las Fuerzas Armadas rusas. Durante cierto tiempo, estas firmas militares privadas han ensayado diversos métodos de mando, demostrando a menudo bastante eficacia militar. Ahora bien, habiendo llegado el momento de completar la reestructuración de las Fuerzas Armadas rusas y de disolver esas firmas privadas como Wagner, integrando sus nombres a las tropas regulares, el presidente Putin había fijado una fecha límite para hacerlo, el 1 de julio, es decir, semanas antes de la rebelión de Prigozhin contra Putin. En el mes de mayo del año 2023, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia envió cuestionarios a las diferentes firmas militares privadas para planificar su incorporación al ejército. Pero el grupo Wagner se negó a responder y Prigozhin intensificó de esta manera sus insultos y diatribas contra el ministro de Defensa y contra el jefe del Estado Mayor. Es importante tener, según Misan, una comprensión muy clara de lo que sucede en Rusia a este respecto, pues los grupos privados de mercenarios que trabajan para un Estado a nivel militar no es algo que ha nacido en Rusia. Ya Donald Rumsfeld, del cual hablé en mi vídeo sobre los océanos y cómo China va a dominarlos para dominar el mundo, fue el iniciador de esto, de que compañías privadas de mercenarios capitalistas trabajaran para estados imperialistas como Estados Unidos. Washington comenzó a recurrir cada vez más con frecuencia al uso de contratistas militares privados al margen del Pentágono. Al principio funcionó, pero los contratistas militares privados comenzaron a trabajar también para la CIA, y aquella mezcla dio lugar a una sucesión de catastróficas desdichas. Cuando esas firmas privadas militares de Estados Unidos trabajaron solo para el Pentágono, sus jefes como Eric Prince, fundador de Blackwater, hacía declaraciones públicas hablando de lo bien que iban este tipo de asociaciones. Pero Prince y otros nunca emitieron críticas ni hicieron declaraciones contra el secretario de Defensa o contra el jefe del Estado Mayor conjunto. Y esta es una gran diferencia con respecto a lo que ha ocurrido en Moscú. Prince de Blackwater nunca habló mal del presidente George W. Bush II ni en contra de Donald Rumsfeld. Pero Prigozhin sí ha hablado mal de Putin y de Shoigu. Por eso quería ir a Moscú para acabar con la cúpula militar rusa y que Putin pusiera a otra. Además, la mezcolanza en ambos casos, Wagner y Blackwater, es curiosa, porque aunque son luchadores mercenarios que trabajan por dinero, es decir, que pelean, matan, mueren por dinero, sin embargo, también matan y mueren por su país, es decir, a cambio de dinero. Se parecen más que a un pirata a un corsario antiguo del Imperio Británico. Digamos, ningún estado del mundo habría tolerado que el jefe de una firma militar privada como Wagner publicara diariamente durante 2 meses vídeos y críticas incendiarias contra los jefes de las tropas regulares del ejército ruso, incluso en medio de la llamada por Rusia Operación Militar Especial. Pero eso justo es lo que hizo Evgeny Prigozhin, y lo hizo en Rusia. En un principio se pensaba que el Kremlin toleraba esas salidas de tono de Prigozhin, e incluso se habló de que el propio Prigozhin pudiera presentarse a unas elecciones en Ucrania para sustituir en el cargo al actual presidente, Vladimir Zelensky. Pero los servicios secretos de los países de la OTAN se concentraron en Prigozhin desde el inicio de la operación rusa en el país, en Ucrania. El 18 de marzo de 2023, los servicios secretos de la OTAN revelaron 1 millar de documentos sobre las actividades de Wagner y particularmente de Prigozhin, pues este sujeto había creado una red de firmas y empresas que abarcaba prácticamente todo el planeta, y particularmente Asia y África. De esta forma, la OTAN trataba de señalar que Prigozhin era un arma, o mejor dicho, un tentáculo de una suerte de colonialismo ruso sobre el continente africano. Pero sigamos, porque esto es muy interesante. Porque ¿cómo podría ser Rusia una potencia que se dice anticolonialista y crítica del colonialismo europeo y estadounidense si Prigozhin de Wagner saqueaba África para la oligarquía rusa? De hecho, los documentos que han revelado los países de la OTAN demuestran que, aunque Prigozhin no robó a los países africanos, sí es evidentemente un delincuente. Evgeny Prigozhin participaba en la eliminación de la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas de Rusia, lo cual no le impedía participar, a su vez, de la corrupción fuera del ejército. Y eso equivale a una cuestión tremendamente interesante, y es que Evgeny Prigozhin es un sujeto que, por su condición de delincuente y mercenario, pero al mismo tiempo patriota, podría perfectamente ser manipulable por potencias extranjeras contra Moscú. Porque en el momento en que sus deseos como delincuente no se cumpliesen por parte de Rusia,
las potencias de la OTAN le ofrecerían algo mejor a cambio. ¿Qué podría ser ese algo mejor a cambio? Digamos, porque el vídeo tiene tela. Estados Unidos reconoció hace poco que 2.300 millones de dólares de su país fueron a parar, por error, a Ucrania para apoyarles en su resistencia de la invasión rusa a su país. Sin embargo, esas cuentas venían ya del año pasado, en las cuales ya se estaba destinando ese dinero para allá, para Ucrania. ¿Habrá llegado ese dinero a Prigozhin y a Wagner? No lo sabemos. Y seguramente no lo sepamos, si es que esto ha ocurrido así, hasta dentro de bastante tiempo. Pero sigamos que queda mucho todavía por decir. Según Meysan, Evgeny Prigozhin se lanzó en una aventura digna de los oligarcas de la época de Boris Yeltsin, porque, según Prigozhin, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, viajó a Rostov del Don, en Ucrania, para supervisar el bombardeo contra los hombres de Wagner. Prigozhin incluso acusó a Shoigu de haber asesinado así a miles de hombres de Wagner. Y finalmente, el propio Prigozhin abandonó el frente ucraniano para presentarse en Rostov del Don, en Rusia, y tomar posesión del cuartel general del ejército de esa ciudad. Y es entonces cuando Prigozhin anunció que marcharía con 25.000 hombres de Wagner hacia la capital de la Federación de Rusia. El total de efectivos de Wagner se calcula en torno a 50.000. Y todo con la idea de ajustar cuentas con Shoigu y con el jefe del Estado Mayor ruso, del ejército de Rusia. En un vídeo, Prigozhin declaró lo siguiente, te cito: estábamos dispuestos a hacer concesiones al Ministerio de Defensa, a entregar nuestras armas, a encontrar una solución sobre la manera de que continuáramos defendiendo el país. Hoy, ellos atacaron con cohetes nuestros campamentos. Numerosos soldados han muerto. Vamos a decidir de qué manera reaccionaremos ante esta atrocidad. Ahora es nuestro turno de hacer nuestra jugada. Este monstruo, refiere al ministro de Defensa Shoigu, será arrestado. Pero al final no fue así. Shoigu no fue arrestado, como todos sabemos. ¿Qué es lo que ocurrió? Así lo cuenta Thierry Meysan. Es cierto que Wagner cuenta con 50.000 hombres, de los cuales 25.000 supuestamente iban a Moscú. Pero no todos los hombres de Wagner están en Ucrania. Muchos están desperdigados por Rusia, en el resto del continente asiático y, por supuesto, en África. Además, Wagner tiene varias aeronaves, pero no dispone de una fuerza aérea capaz de enfrentarse a la aviación regular del ejército ruso, lo cual le imposibilita atacar cualquier tipo de ciudad como pueda ser Moscú. Es decir, que la columna de camiones y tanques que avanzaba desde Ucrania hasta Moscú y que estaba llena de soldados de Wagner podría haber sido bombardeada por el ejército ruso sin ningún tipo de problema y sin capacidad de repeler el bombardeo. De hecho, en menos de un día, todas las autoridades de la Federación Rusa reiteraron su fidelidad al Kremlin, es decir, a Vladimir Putin. El presidente Putin habló a sus compatriotas por televisión. Recordó el precedente de 1917, cuando Lenin sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial en momentos en que la victoria, según Putin, estaba cerca. Algunos han acusado, puede que con razón, a Putin de anticomunista por declarar esto. Pero claro, aquí Putin lo que dice es que Rusia estaba a punto de ganar la Primera Guerra Mundial y que Lenin y los bolcheviques lo que hicieron fue quitarle a Rusia esa victoria. ¿Quieren saber más sobre esa cuestión? Les recomiendo mi vídeo sobre si los comunistas españoles son patriotas, que dejo abajo en la descripción, en el cual hay numerosos puntos interesantes a analizar sobre la historia de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil Rusa. Pero sigamos. Putin llamó a cada cual, es decir, a cada ciudadano ruso, a asumir su responsabilidad y a ponerse al servicio de la madre patria rusa, en vez de embarcarse en una aventura personal que ya consideraba sin ningún tipo de futuro. Putin incluso rindió homenaje al coraje de los soldados de Wagner, ya que muchos dieron su vida por Rusia en la guerra con Ucrania. No los consideró a todos responsables de la situación, pero sí los exhortó a no seguir a Prigozhin en contra del Estado ruso. Al final de su alocución a Rusia, a la nación, Putin dijo lo siguiente: salvaremos lo que es precioso y sagrado para nosotros. Venceremos todas las pruebas. Nos haremos todavía más fuertes. La intervención de Putin en televisión le dio bastante dramatismo a la situación, porque Putin quería que esto se tomara bastante en serio. Y su declaración, al final, a pesar de la censura que a los medios rusos existe en la Unión Europea y en otros países, llegó a todo el mundo. ¿Qué repercusión tuvo la declaración de Putin? Digamos, el fiscal general de la Federación Rusa abrió una investigación contra Prigozhin por organización de una rebelión armada. A través de diversas redes sociales, Ucrania lanzó un llamado a la oposición bielorrusa contra Alexander Lukashenko para que, aprovechando el desorden que ocurría cerca de Moscú,
los bielorrusos contrarios a Lukashenko se rebelaran contra él y acabaran con su poder. Los servicios de seguridad rusos, que desde un primer momento observaron a todos los agentes desde la sombra, detuvieron no obstante infraganti a todos los traidores que empezaron a moverse tanto en Bielorrusia como en Rusia. Y en esto apareció el hombre de la jornada, el hombre que acabó restituyendo la paz, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. ¿Y cómo lo hizo? Escuchad, Lukashenko ya estaba alertado por el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, y por ello se puso en contacto con Prigozhin. Lukashenko convenció a Prigozhin de renunciar a sus planes y de revocar las órdenes que había dado a sus hombres. De esta manera, Putin también pudo comprometerse a respetar el acuerdo aceptado por Prigozhin. ¿Y Prigozhin qué hizo? Anunció que renunciaba a su proyecto de detener al ministro de Defensa Shoigu y al jefe del Estado Mayor, Gerasimov. Y así terminó la historia, y Terry Meyssan, después de haber acabado todo esto, hizo las siguientes observaciones para resumir lo que había ocurrido realmente. Primera observación: nunca hubo un intento real de golpe de Estado de Wagner contra Rusia. Prigozhin personalmente nunca atacó a Vladimir Putin, y Wagner por sí misma no tenía medios para tomar la capital de Rusia. Putin por su parte nunca denunció un golpe de Estado, sino que habló textualmente de puñalada por la espalda. Segunda observación: lo de Wagner no solo no fue un golpe de Estado, tampoco llegó a ser un motín. Entonces, ¿qué fue según Terry Meyssan? Wagner es un grupo que, de manera directa, depende de Vladimir Putin. No depende ni de Shoigu ni de Gerasimov, es decir, no depende del ejército ni del Ministerio de Defensa. Hasta ahora. La única exigencia que Prigozhin tenía ante las autoridades rusas era que Wagner siguiera siendo independiente del ejército y del poder ejecutivo ruso. Aunque Prigozhin se afirmó que estaba dispuesto a que Wagner renunciara a realizar operativos militares en Ucrania, pero sí quería mantener los negocios que había establecido. Es decir, Wagner es un grupo, una empresa privada, dirigido por un señor Prigozhin que, al mismo tiempo que es un patriota ruso, es también un delincuente, un estafador. Y tercera observación, y no menos importante que las otras dos: no hubo golpe de Estado, no hubo motín, y Putin calificó la acción de Wagner como abandono del puesto y rebelión armada en este caso. Wagner abandonó el frente, pero los ucranianos no se atrevieron o no supieron atacar el sector del frente abandonado por Wagner. No obstante, para Rusia no hay acto más despreciable que el de un defensor que abandona su puesto. Es por ello que Prigozhin había divulgado el día anterior a su rebelión armada un vídeo donde aseguraba que Kiev no había bombardeado el Donbass durante los 8 años anteriores, contradiciendo así descaradamente, según Meyssan, las observaciones de la OSCE y del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Por desgracia para Prigozhin, los rusos tampoco toleran que alguien cuestione injustificadamente la buena fe de su país y de sus representantes. Nadie murió en la revuelta de Prigozhin. Sus hombres de Wagner rebelados con él llegaron a entrar en Rostov del Don, en Rusia, sin matar a nadie, y además sin encontrar ningún tipo de resistencia. Las tropas regulares rusas jamás atacaron la sede del grupo Wagner en San Petersburgo, y al final, los hombres de Wagner, los hombres que se rebelaron con Prigozhin, no marcharon sobre Moscú. El Ministerio de Defensa ruso jamás mandó lanzar misiles contra el grupo rebelde de Wagner dirigido por Prigozhin. O por lo menos nadie ha demostrado a día de hoy que esto haya ocurrido. El procurador general cerró el caso como rebelión. Los miembros de Wagner que no participaron en la rebelión han sido integrados plenamente a las Fuerzas Armadas de Rusia. Y estoy hablando de más de 20.000 efectivos, que ya son parte del ejército de Rusia. 3 unidades de Wagner han regresado al frente en Ucrania. Y los que participaron en la rebelión serán juzgados y tratados de manera individualizada. El propio Prigozhin ha tenido que irse con Lukashenko a Bielorrusia. Y aquí se abren un montón de especulaciones sobre lo que puede hacer desde ahí respecto a Ucrania, porque la capital de Ucrania, Kiev, está bastante cerca de la frontera con Bielorrusia. En definitiva, el Estado ruso no se ha debilitado, y la Federación Rusa y Bielorrusia han salido ganando de esto. Algunos estiman que Putin ha demostrado debilidad, porque consideran que no ha sido capaz de mantener su territorio a salvo de una invasión extranjera. Pero es que claro, la frontera terrestre entre Rusia y Ucrania es la más extensa de toda Europa, y además se extiende sobre una planicie enorme que ha sido en la historia aprovechada por numerosos ejércitos para invadir Rusia, tanto por Polonia, como por Francia con Napoleón, como Alemania con Hitler. Pero, ¿realmente Putin está debilitado o está fortalecido? Según Terry Meyssan,
esto es lo que ocurre. Los rusos estiman que todo este asunto era mayormente un gran montaje. Se vio una revuelta amenazante, pero inmediatamente dispersada. Lo único que ha quedado de todo esto es el cuestionamiento sobre la calidad del mando militar ruso. Una idea persistente a pesar de la gran confianza de la población de Rusia en el espíritu de sacrificio de su ejército. Pero al final de esa extraña jornada que puso al mundo con el corazón en un puño, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, volvió a dirigirse al país a través de la televisión. Elogió al grupo Wagner y los llamó a integrarse a las Fuerzas Armadas regulares o a otras fuerzas de seguridad. Y les dio también la posibilidad de regresar a sus lugares de origen en Rusia o de irse con el propio Prigozhin a Bielorrusia a hacer compañía a Alexander Lukashenko. Aparte que hay otra cuestión, y es que sin el aprovisionamiento de combustible que el Ministerio de Defensa ruso le da a Wagner, era muy difícil que Wagner pudiera llegar a Moscú, porque estaban sin combustible. Pero claro, esto es una cuestión que se está debatiendo en redes sociales de Rusia. ¿Es verdad o no? No lo sabremos. Por lo menos no lo sabremos de momento. Lo que sí está claro es que las Fuerzas Armadas de Rusia, después de esto, ya no van a ser lo que eran. Prigozhin lo que ha hecho es acelerar la reorganización del ejército de Rusia. Y esto, de cara a lo que está pasando en Ucrania, va a ser determinante. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.